Bueno, vamos a ver, el documento Q fundamentalmente es una hipótesis, es una teoría que parte de una base real que es la enorme coincidencia, prácticamente palabra por palabra, de buena parte de los discursos de Jesús que aparecen recogidos en el Evangelio de Mateo y a su vez en el Evangelio de Lucas. Esto ha llevado a algunas personas a pensar que posiblemente tanto Mateo como Lucas utilizaron una fuente previa, de ahí viene el nombre de Q, que es la inicial de Quelle, fuente, la palabra fuente en alemán, que de alguna manera precisamente viene a recoger toda esa cuestión. Es decir, estaríamos hablando pues de un texto previo que fue uno de los utilizados por Mateo y por Lucas, lo cual nos lleva a ver que efectivamente todas las tradiciones, todos los datos, todas las fuentes referidas a Jesús y que por supuesto de alguna forma acaban plasmándose en los evangelios son realmente muy antiguas, es decir, no estamos hablando de una enorme distancia entre lo que se escribe y lo que sucedió, sino que estaríamos hablando pues posiblemente de un documento que pudo surgir pues muy poco después de la muerte de Jesús y que incluso algunos autores han llegado a pensar que puede ser incluso previo a la muerte de Jesús, porque efectivamente ya había seguidores de Jesús que lógicamente tenían interés en recoger sus enseñanzas y era posible que éstas ya se hubieran ido poniendo por escrito y se hubieran ido comunicando a distintos grupos. Pero sí nos permite ver que efectivamente los evangelios son muy antiguos, que son muy fiables y que los datos que tenemos en ellos pues realmente son muy fidedignos y sí nos permiten acceder a la verdadera historia de Jesús. ¿Qué diferencias hay entre los evangelios apócrifos y el documento Q? Bueno, hay muchas diferencias. El documento Q en última instancia sería la base de algunos de los discursos recogidos en los evangelios canónicos de Mateo y de Lucas. Los evangelios apócrifos son textos ya muy posteriores al Nuevo Testamento, es decir, cuando estamos hablando de evangelios apócrifos nos estamos situando a finales del siglo II, inicios del siglo III o incluso más tarde. Son evangelios en términos generales de escaso valor histórico para conocer la vida de Jesús, aunque a veces pueden tener un cierto interés histórico pues para saber cómo han ido evolucionando determinadas herejías, como podía ser el caso de la gnosis en los primeros siglos. Y en ese sentido, pues evidentemente claro que hay una enorme diferencia. En un caso estamos hablando de una información muy antigua y muy fidedigna, en el otro caso pues estamos hablando de escritos que como mínimo son legendarios y en muchas ocasiones además son heréticos. Más o menos se sabe la fecha, más o menos. Hay unas orientaciones a fechas entre las que se compusieron o se empezaron a componer los 4 oficiales. Los llamados apócrifos, de los que estamos hablando, ¿son anteriores, posteriores, contemporáneos? Verás, los 4 canónicos, Mateo, Marcos y Lucas, que van por un lado, y el Evangelio de Juan, se componen aproximadamente entre el año 70 y 100. Si Jesús muere aproximadamente en torno al año 30, es decir, empiezan a componerse 40 años después de la muerte de Jesús y duran aproximadamente 30 años. Los primeros apócrifos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, que son evangelios, quizás sea la base, no lo que tenemos ahora, sino lo que podemos reconstruir del Evangelio de Pedro, que se ha perdido en parte, pero trata solo la parte de la pasión. Y es la mar de curioso porque, entre otras cosas, sale una cruz volando y hablando, diciendo que es la cruz luminosa y que pertenece a Jesús. En fin, muy fantasioso, pero se cree que la base es del 130. O sea que, como mínimo, 30 años después. Y un evangelio que ya se ha extendido mucho, que se llama Protoevangelio de Santiago, que es el primero que defiende la virginidad perpetua de María, es del 150. En torno, o sea que como es, ya van 50 o 60 años después, pues entre el 50 y el 200 o 250 se producen la mayoría de los evangelios apócrifos serios, Pero otros, que son imitaciones y sobre todo los que tratan de María, pues yo te aseguro que puedes encontrarlos hasta el siglo VII, VIII e incluso X. Por ejemplo, el actual Evangelio de Bartolomé es casi seguro que es del siglo IX o X después de Cristo.